Hay algo que desde hace tiempo a mí me inquieta y muchísimo. Creo que desde siempre, desde que el Padre me ha permitido acceder a su vida, acceder al Evangelio, desde ese tiempo siempre tuve una inquietud, y es que el Evangelio no sea una realidad escritural, sino que sea una realidad de vida. Y no una realidad de vida, porque muchas personas a veces dicen, a mí me cuesta vivir esto, aquello, lo otro, sino que se nos pueda hacer carne, que lo que nosotros podamos entender, lo hagamos carne, que no nos quede en el conocimiento, que no nos quede en el entendimiento. Y sé que a veces estas cosas parecen repetitivas, reiterativas, pero uno prefiere repetirlas, reiterarlas, para que en alguna vez esto llegue a un entendimiento y se llegue en general a que se haga carne, a que esto pueda ser implementado y vivido. Entiendo que es la preocupación que tenían los apóstoles en la iglesia primitiva, principalmente el apóstol Pablo. Trabajó muy arduamente en función de que a las personas no que les funcione el Evangelio, sino que se les haga carne. Porque cuando el Evangelio se nos hace carne, cuando el Evangelio empieza a ser una realidad en nuestra alma, funciona. Y cuando no funciona es porque aún no es una realidad, porque aún es una realidad escritural, es una realidad predicada, es una realidad de conceptos, pero no es una realidad en mí. Y cuando es una realidad en mí, directamente funciona, empieza a hacer lo que el Evangelio es, altamente productivo, de alto impacto, de alta capacidad de arrollar todo lo que se le ponga adelante, alumbra y, como decíamos, impacta, no se detiene con nada. Así que es una ocupación, más que una preocupación, es una ocupación, es una tarea en la que estamos trabajando, y mucho. ¿Por qué? Porque no deberíamos, o no deberíamos pensar, pero tampoco deberíamos tener dos realidades diferentes. O sea, ¿cuál es uno de los problemas que a veces nos encontramos o en los que vemos en las personas? Que hay Dios para momentos, pero no es Dios vivido constantemente. O sea, no hay un entendimiento, o no sé si no hay, pero muchas veces no está la conciencia de que no es que hay una vida y aparte está Dios. O sea, las dos realidades que se suelen vivir es Dios y la vida que tengo. Es como que si está, como que Dios es para cosas espirituales y la vida es para vivirla como se pueda. Y esa es una realidad que tenemos que empezar a cascotear con todas las piedras que se te ocurran, ¿sí? A golpear, a golpear, a golpear, porque no deberíamos pensar en que tenemos dos realidades, Dios y aparte está, como decíamos recién, la vida que tengo. ¿Por qué? Porque esa disociación, esa separación, lo que generó fue que saquemos a Dios de la historia. Y cuando digo a Dios de la historia, no hablo de la historia, hablo de la historia que estamos escribiendo. Nosotros estamos escribiendo una historia. El día de mañana se juzgará si la escribimos bien o la escribimos mal, pero hoy nosotros estamos escribiendo una historia. Y el Evangelio disociado, o el entendimiento disociado del Evangelio, mi vida y Dios, ha hecho que yo viva la vida, y Dios está, pero para determinadas cosas. A veces creemos que Dios es algo que se encuentra en una Biblia, y Él determinó habitar en nosotros para Él ser
en todos los tiempos y en todas las generaciones, como lo es en realidad, pero para que nosotros lo podamos vivir, el Dios de la historia. Dios, cuando hay una generación que entiende que no hay dos vidas, que no hay que no debería haber una disociación, esa generación automáticamente trae a Dios a la historia que escribe esa generación. Y ese Dios de la historia es el que se lleva por delante todo lo que la corrupción ha intentado hacer para frenar el avance del Dios de la historia en la generación que nos toca vivir, ¿sí? Entonces, a nosotros es bueno que podamos entender algo y que los que anotan o los que graban puedan decir: en este segundo voy a hacer hincapié, en este pedacito de la predicación voy a hacer hincapié, los que anotan que lo pongan con fibrón. A nosotros se nos estableció en este tiempo para que en nuestra generación produzcamos y exportemos tanta vida de Dios como sea necesario. O sea, Dios se nos impartió completo a nosotros en el formato Cristo. Él fue impartido en nosotros. Porque esta generación en la que vivimos tiene una demanda. Cada generación tuvo su demanda de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que fuimos establecidos en este tiempo, fuimos establecidos en esta generación para que produzcamos en el alma y exportemos tanta medida de Dios como sea necesario exportar. Y eso es un principio o un entendimiento de esto. Va a hacer que nosotros empecemos a ver la vida que vivimos de una manera diferente. Si en verdad entendemos, vamos a empezar a vivir la vida de una manera diferente. Pero también vamos a entender algo, que este evangelio, que es el evangelio, sufre violencia. Por eso es violento. O sea, este evangelio sufre violencia. Y por eso debe ser violento. Ahora, violento, que estamos acá, y que más vale que te entre el evangelio porque te agarramos entre todos. No, esa no es esa violencia a la que estamos hablando. Es violencia en el poner en práctica, es violencia en el poner por obra, es violencia en la gestión, violencia en lo voy a poner a trabajar. Esa es la violencia de la que estamos hablando. Yo veo personas que a veces dicen, voy a ver las caras de los pocos que están acá, desde que escucho este evangelio tengo muchas más presiones que antes, y les miro las caras y miro a los que están ahí. Muchos tengo más, antes estaba bárbaro, ahora tengo unas presiones desde que escucho este evangelio. Y claro, amado, porque la mentira va a hacer todo lo posible para desafectar o para que todo intento de sublevación en contra de la mentira sea desactivado. Por eso muchas personas no perseveran y claudican y se corren, porque la mentira va a ejercer toda la presión que tenga que ejercer para que quien sea el que escucha este evangelio y decide empezar a vivirlo, la mentira va a hacer todo lo posible para que ese intento, esa intención quede desactivada, quede desafectada. Entonces la mentira ejerce violencia. ¿Y con qué se contrarresta esa violencia? Con la violencia del evangelio, con la potencia del evangelio, con la rebelión contra la mentira que provoca el evangelio. No es rebelde sin causa, soy rebelde y me rebelé contra todo, soy antisistema, como a veces hemos escuchado. No, es una rebelión en contra de toda mentira. Primero, que me habita, y segundo, que habita fuera de mí, porque no voy a ir a pelear con la de afuera si primero no peleé con la de adentro.
Es la mentira que tengo que trabajar. Muchas personas a veces dicen, antes yo le predicaba hasta las plantas, se me convertía en los árboles de tanto que predicaba. Y ahora me cuesta predicar, hacía las cosas con unas ganas. Y claro, ¿por qué las personas cuando empiezan a trabajar en la obra del Señor tienen tanta pasión? Porque el religioso que todos llevamos adentro, a ver, amados, toda religión tiene una cuota de pasión. Toda religión tiene una cuota de pasión. Habla con cualquier religioso de cualquier religión y vos vas a ver que te defiende sus argumentos con pasión. Incluso cuando hablamos de religión, no estoy hablando de religión de creer en un Dios y en santos y en Buda. Toda religión, toda doctrina termina siendo una religión. Entonces, vos ves ahí a los partidos políticos que defienden con una pasión lo suyo. Claro, porque toda doctrina tiene una cuota, o toda religión tiene una cuota de pasión. Por eso hay personas que dicen, yo antes era una fiera, no sabés lo que era, no se me resistía a nadie. Claro, el tema es que esa cuota de pasión venía de la religión que todos tenemos adentro. ¿Por qué? Porque al alma no regenerada le encanta hacer actividades religiosas. Pero al alma le gusta hacer actividades religiosas que solo producen actividades religiosas. Eso es lo que le gusta al alma, hacer actividades religiosas que solo producen actividades religiosas. Pero que no molestan a las estructuras de mentira. Y a las pruebas nos remitimos. ¿Por qué sigue la maldad o la mentira proliferando de la manera que prolifera? Claro, porque hay mucho quizás activismo religioso, pero poca sublevación en contra de la mentira. Y contra la mentira, ¿cómo me sublevo? Bueno, no defendiendo la verdad a los gritos, no poniendo en Facebook, esta es la verdad, a ver si me escuchan la verdad. No, trabajando para que la verdad sea una realidad en nosotros, para que el Evangelio sea una realidad en nosotros, y de ahí esa expresión salga y derribe las estructuras de mentira. Amados, yo les digo la verdad, lo he visto, hasta el diablo se deja reprender para que yo quede como un religioso pasional. El diablo hasta se deja reprender para que la mentira siga operativa. Te reprendo, y no te dale, reprendeme, total no pasa nada. Porque hasta se deja reprender para que siga operativa la mentira. Siempre y cuando no haya una manifestación del Evangelio, la mentira va a ser operativa en todos lados. Y no estoy hablando en todos lados, estoy hablando en todos lados. En nosotros, en nuestra familia, alrededor nuestro, en los seres amados. El Evangelio debe ser una realidad en mi alma para que las estructuras de mentira sean derribadas. Cuando nosotros producimos una vida, todo, absolutamente todo, lo establecido por la mentira, va a operar para que nosotros seamos desactivados de esa sublevación. O sea, cuando nosotros estamos empezando a producir una vida, todo lo establecido por la mentira va a operar para que esa vida no se dé a luz, para que esa vida sea abortada, para que esa vida no se dé a conocer. Y cuando hablo de esa vida, no estoy hablando de mi vida, estoy hablando de la vida, de Cristo mismo. Y no es que la mentira puede abortar a Cristo, pero sí la manifestación desde mi persona, la manifestación mía de Cristo. La expresión mía de Cristo puede ser abortada por la mentira. El secreto, amados, es que produzcamos tanta vida de Dios en el alma, tanta vida de Dios en el alma, que se nos inunde de la pasión de Cristo.
Cuando el alma está inundada de la pasión de Cristo, no va a haber estructura de mentira que la pueda hacer correr del medio. Cuanto más pasión de Cristo nos abunda, porque no es nuestra pasión la que se tiene que manifestar. La pasión nuestra no derriba estructuras de mentira. La pasión nuestra puede derribar o presentarle batalla a argumentos religiosos. Pero la pasión de Cristo en nosotros es un derribador de toda estructura de mentira. Por eso el apóstol Pablo, en sendas oportunidades, a los Gálatas, a la iglesia de Éfeso o a Éfeso, en las cartas él decía, estén firmes. Pero cuando él habla de estar firme, no está hablando de que firme, como los militares, está hablando de estar firmes en una posición. O sea, defiendan la posición y vayan por otra. En el arte de la guerra, así se le llama, no es que cuando hay una guerra los ejércitos salen desbocados a ver cómo hacemos para ganarle al otro. Los ejércitos van tomando posiciones. Se van tomando posiciones. Y una vez que toman las posiciones, que serían sectores, espacios, geografías, una vez que toman esa geografía, están firmes. ¿Y qué es ese estar firmes? Que de ahí habla el apóstol Pablo cuando dice, estén pues firmes, que ahora lo vamos a leer. El apóstol Pablo cuando dice estén firmes, él está diciendo, estén firmes, y firme es una posición de estoy firme, defiendo esta posición ya está ganada, y ahora estamos mirando cómo tomamos la otra, cómo avanzamos hacia la otra posición. Y eso tiene que pasar primero en nosotros. Porque paralelamente, mayor posición toma Cristo en mi alma, mayor posición va tomando afuera. En la carta a los Efesios, entre el capítulo 6, mejor dicho, vamos a leer entre los textos 10 y 14, utilizando la versión NBI. Dice, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Y voy a hablar de tan controvertido tema que es, y pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, y lo reitera, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Y luego continúa con las diferentes partes de la armadura. Armadura que tanto que hablar ha dado y tantos libros se han escrito y tanto se ha usado para la famosa guerra espiritual, y no me voy a meter hoy en este tema de lleno. La realidad es que cuando dice pónganse toda la armadura de Dios, amados, la armadura de Dios es Cristo. No es que está Cristo y la armadura de Dios. Cuando él describe, el apóstol Pablo, que era muy pedagógico en sus descripciones, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Hablaba con ejemplos de lo que veía, de lo que estaba presente. Entonces de repente él estaba ahí y ve un soldado romano y empieza a hablar de cómo Cristo nos viste y las diferentes partes de eso que él está viendo, de cómo Cristo nos viste. Está dando un ejemplo, está haciendo una especie de parábola.
no está hablando de una armadura que el Señor tiene para nosotros, es Cristo. Y cuando dice pónganse la armadura, no es que te la tenés que poner desde el punto de vista que te viene uno y te viste con una armadura. Es la armadura de Dios, es Cristo en nuestra alma. Cuando dice pónganse toda la armadura de Dios, es dejen que Cristo les vista el alma. Eso es ponerse la armadura de Dios. No te tenés que poner ningún gorro en la cabeza, ningún cinturón. Ciñanse los lomos con el cinto de la verdad. Y yo me lo ponía así el cinturón, como que a partir de ahí yo era tenía más fe o tenía más verdad. No, la verdad es Cristo. La salvación es Cristo. La paz, el apresto, el calzado de la paz es Cristo. Entonces, vistan el alma de Cristo, porque es la única manera que van a poder hacerle frente a toda la estructura de mentira que Pablo describe acá. Háganle frente. ¿Por qué cada vez más el alma se tiene que llenar de Cristo? Porque para una batalla está bien una medida, pero para la que viene hay mayor medida. Y mayor medida, porque el apóstol Pablo acá lo dice clarito, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino que habla poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestes. Todo esto se vence no haciendo guerra a los gritos, es yo permitiendo que mi alma se vista de Cristo. Entonces vamos derribando las estructuras de mentira. ¿Qué hace que una persona, amado, siempre esta pregunta me repiquetea mucho a mí? ¿Qué hace que una persona, y yo me meto acá en esta pregunta, estoy yo primero yo, ¿qué hace que una persona que oye el Evangelio tomen decisiones que no entran en la mente, ni siquiera en la mente humana a veces? Que uno dice, ¿cómo hizo esto este? ¿Cómo hice esto? ¿Cómo llegué a hacer esto? ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Cómo llegué a hacer aquello? ¿Cómo llegué a hacer lo otro? Hay una respuesta. La vida disociada. La vida separada. La vida y Cristo. Eso es lo que hace que una persona termine en lugares que ni siquiera pensó estar. Esto es como cuando el apóstol Santiago escribe su carta y habla del doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque tiene una mente para una cosa y la mente para la otra. Lo que pasa es que esas mentes que operan disociadas siempre van a terminar en inconstancia. Siempre van a terminar, no solo en inconstancia, sino que terminan en donde ni siquiera pensaron que algún día iban a terminar. La mente disociada es con el oído escucho a Dios. Con el oído escucho a Dios. La mente disociada se sienta en un auditorio, se sienta en la casa a mirar el video. Con el oído escucha a Dios, pero con todo su ser escucha a su Dios. Eso es lo que hace la mente disociada. Por eso las personas dicen, pero si está en la iglesia, hace esto, hace aquello, hace el otro. Sí, pero tiene la mente disociada. La realidad disociada. Cuando tengo la mente disociada, tengo la realidad disociada. Disociado es separado, ¿sí? Para un lado una cosa y para... ¿Cómo haría una persona para caminar para allá y para allá? Queda partido. Vos imaginate. No se puede. Vengo caminando. Yo a veces juego con Valentina, vamos caminando por la calle y por ahí hay un árbol, un caño. Y yo no le suelto la mano. Entonces quedamos como que está el caño y bueno, después sí, nos separamos. Es la única manera. Disociar es separar. Ahora, amados, no se nos dio un Cristo disociado. Hablábamos días pasados. No tenemos un Dios para tomarme un tiempo con Dios. Dice la Escritura,
oren sin cesar. Y algunos entienden, no está César en casa, así que oro. ¿Sí? No, es oren sin cesar, no paren de orar, porque nosotros somos la expresión de una oración. Hablamos lo que el Señor dice cuando vivimos en una sola vida. Hablamos lo que Dios habla, entonces somos oración. Pero la persona que está disociada escucha a Dios, pero para actuar escucha a Dios, a su propio Dios. Cuando nosotros hablamos de profundizar, cuando nosotros hablamos de estar profundizando en el entendimiento, perdón, le aviso a Multimedia, me están avisando que en Facebook no hay señal, que está desconectado. Acá lo dicen en YouTube. Estamos en vivo, amados. Esto es para que vean que estamos en vivo. Cuando hablamos de profundizar, no hablamos de soldaditos evangélicos perfectos que se sepan la Biblia de memoria o todas las prédicas de memoria. Eso ayuda a profundizar. Pero eso no es profundizar. Cuando hablamos de profundizar porque entendemos que profundizar no en la Biblia, no en la prédica, no en el audio, que reitero, eso sirve para profundizar. Hablamos de profundizar en todos los asuntos de la vida, que el Evangelio permee y penetre todo asunto de la vida. No que el Evangelio sea nada más que algo que escucho para sentirme en un punto espiritual. Amado, el espíritu no necesita que le des de comer, porque el espíritu ya se comió a todo Cristo. Lo que necesitamos es profundizar para que en el alma se manifieste ese Cristo. Por eso profundizamos, para que ese Cristo no sea oh Dios me habló, oh Dios me dijo, oh Dios, oh Dios, oh Dios, y después están los problemas y uno dice, oh Dios. O sea, es para que nosotros podamos vivir donde tocamos la vida de Cristo, que todos los asuntos sean vividos por esa vida. Por eso hablamos de profundizar. No se trata de aprender. Profundizar no es aprender, por eso nosotros a los que son parte de Abundante Gracia le enviamos la tarea, pero a nosotros no nos sirve, en realidad nosotros no tenemos problemas, pero no nos sirve desde el punto de vista que hagas la tarea de una manera, o que las personas hagan las tareas de una manera escritural, aprendida de memoria. A nadie no te va a servir a vos y no le sirve a Dios que en una pregunta que hagamos como tarea respondamos lo que dije yo, porque lo que dije yo ya lo sé. El tema es que lo que estamos buscando es ver la medida de luz que pudiste incorporar, y yo mismo la medida de luz, porque yo me escaneo en base a la palabra, la medida de luz que pude incorporar para luego expresar. ¿Cuál es la medida de luz? No se trata de aprender, se trata de aplicar la vida que nos fue impartida. Eso es profundizar. Profundizar es aplicar la vida que nos fue impartida para todo lo que hago. Y esta es una generación pero muy superficial, no profundiza, no busca mayor entendimiento. Esta generación pregunta mucho sobre cuestiones bíblicas, sobre cuestiones, o cuando tiene un problema, pero cuando tiene que resolver algo que lo puede manejar con su Dios, no lo maneja con Dios, lo maneja de acuerdo a lo que está acostumbrada. Es generacional el problema. Por eso necesitamos profundizar para que todos los asuntos de la vida sean tocados por la vida del Dios que nos fue impartido. Y esa vida
que se nos impartió, no nos fue dada para cuidarla así como que si el Señor fuera de cristal. El Señor se cuida solo. La vida de Dios en nosotros no nos fue dada para que nosotros la tengamos ahí guardadita, ahí ¡ay, qué bueno! Tengo la vida, tengo a Cristo, tengo todo. Esa la escuché tantas veces, amado. Ay, Señor, hasta en oración, Señor, si te tenemos a ti, tenemos todo. Y después se está quejando porque le falta todo. Entonces, cuando hablamos de tengo a Cristo, tengo todo, estoy completo en Él, espíritu, alma y cuerpo. Lo único que quieren hacer es vivirlo y manifestarlo. Eso es estar completo. Vivirlo y darlo a conocer, vivirlo y expresarlo. La vida de Dios nos fue dada para producirla en el alma y luego reproducirla hacia afuera. Para eso nos fue dada la vida de Dios. Para producirla en el alma y luego reproducirla. Amados, no se puede vivir el Evangelio decidiendo según yo. O sea, es muy raro a veces lo que hacemos los cristianos, o ya no sé ni cómo llamarnos. No podemos vivir el Evangelio decidiendo según nosotros y pretender que funcione. Recibo el Evangelio, pero vivo según yo. Entonces pretendo que el Evangelio me funcione. Eso es imposible. Tengo que darme a conocer ante el Evangelio. Tengo que dejar que el Evangelio me escanee, que me permita ver si mi vida está siendo lo que tiene que ser en este tiempo. Yo tengo que ver si yo estoy siendo todo lo productivo que tengo que ser en este tiempo, porque recién lo decíamos, somos una generación puesta en esta tierra para dar una medida de Cristo, para dar una expresión de Cristo, para que todo lo que estamos produciendo de Cristo, todo lo que Dios necesita que de Él se produzca y se reproduzca, se dé a conocer. La pregunta es, ¿estamos produciendo todo lo que Dios necesita? Si la respuesta es no sé, es porque todavía no me expuse a la luz del Evangelio. Debo exponerme a la luz del Evangelio, debo darme a conocer. No sé cómo hacerlo. Bueno, busca un hermano mayor en Cristo que te guíe a hacerlo, que te acompañe en el hacerlo. Hay muchas personas que me cuesta, es difícil. Mirá, amado, esto no cuesta, no es difícil, es no quiero y me gusta vivir como a mí me gusta. Cuando nosotros empezamos a ser más claros para hablar, va a ser mucho más fácil que el Evangelio pueda ser lo que ha determinado ser en y desde nosotros. Vamos a empezar a vivir en una plenitud, en una completitud que es imposible de describir con palabras, pero que se vive, se vive. No vamos a andar diciendo, tengo a Cristo, tengo todo, y después nos quejamos porque el gobierno de turno tomó una buena o una mala medida. Podemos juzgarlo, pero desde el punto de vista de me parece bien, me parece eso, lo puede hacer cualquiera. Pero no vamos a estar pendientes de lo que hagan la mentira, los corruptos de la tierra, para nosotros poder vivir la vida que Dios ha designado que tengamos que vivir. Si yo digo que conozco el Evangelio, pero vivo y resuelvo como Adán, no conozco el Evangelio. Yo no puedo vivir y resolver como Adán, como yo, y decir que conozco el Evangelio. Puedo conocer alguna medida, tampoco nos vamos a poner en drástico y tenemos todo, ¿no? Pero vamos creciendo. Si siempre vivo y decido como Adán, hay un solo problema: no conocí el Evangelio. Sin soltar a Adán, sin soltar la naturaleza adánica, no va a haber transformación. Sin soltar a Adán no va a haber transformación. Y sin transformación
no habrá evangelio manifiesto en mi alma. El evangelio es una propuesta: soltá y tomá, soltá y vestite, soltá esa ropa vieja y ponete la ropa nueva. Ay, pero la ropa nueva no la conozco, no sé cómo va a quedar. No importa, la tomo igual y después vemos. Ay, pero a mí no, me gusta más el verde que el amarillo para vestirme. Pero hay amarillo. Y es desde la óptica de Dios lo que mejor te combina hoy. Nos ponemos muy en modistas. O sea, a todo le decimos que sí. Este mundo de mentira nos lleva puesto y a todo lo que este mundo de mentira nos propone le decimos que sí. Viene Dios y te dice, mira, te voy a cambiar esta ropa. Ah, no, a mí esto no me lo tocan, ¿eh? Necesitamos ser más claros a la hora de hablar, a la hora de expresarnos, a la hora de decir, amados. ¿Por qué digo que tenemos que ser más claros? Porque yo tengo que decir, esto no lo quiero soltar. Esto a mí me gusta tenerlo, a mí me gusta reaccionar así, a mí me gusta ser así. Tampoco es, yo soy así, ¿qué voy a hacer? No nos vayamos para el tango. Si quiero transformación, o sea, no puedo ser parte de una generación que derribe estructuras de mentira y pretender hacerlo a mi manera. Es o todo, Dios dice, es todo o nada. En el medio no tengo manera de poder ubicarte. Sin transformación, si Cristo no es producido en nuestra alma, que eso es la transformación, si Cristo no es producido en nosotros, el Evangelio solamente será información. Y no hay cosa más aburrida que un Evangelio informado. Si no hay transformación en nosotros, el Evangelio solo será información. Amados, que yo sepa que Dios me ama es una cosa. Que yo sepa que Dios es amor también es otra cosa. O sea, una cosa es que yo sepa que Dios es amor. Eso es información. Yo tengo una información. Dios es amor. Esa puede ser una información a la cual yo accedí. Yo puedo saber que Dios me ama, yo puedo saber que Dios es amor. Ahora, que yo produzca y exporte el amor de Dios es otra cosa. Cuando yo tengo información, Dios es amor. Pero si yo me quedo ahí, eso se muere en información. Ahora, yo si ese amor lo empiezo a producir en mi alma y lo empiezo a reproducir desde mi alma, ahí es otra cosa. Eso es el fruto del Espíritu que se está dando a conocer. Pero Dios, si Dios ama al mundo, ¿por qué pasan las cosas que pasan? Y porque no hay una iglesia que exporte el amor de Dios. Hay una iglesia que informa sobre el amor de Dios. Y esa no es la iglesia celestial, esa es la que tenemos acá. Nosotros informamos, pero necesitamos producirlo y exportarlo, reproducir lo que vemos de Él. No necesitamos hablar de amor. Hay una canción que dice, ¿qué me van a hablar de amor? Decía. No me acuerdo de quién era esa. La gente dice eso, ¿qué me van a hablar de amor? Porque cuando el amor está dado como información, por más evangélico que seamos, el amor puede ser cualquier cosa. Lo que a vos se te ocurra que es el amor, eso es. Es cualquier cosa. Ahora, cuando es fruto del Espíritu, es innegable que estamos hablando del amor de Dios, aunque no lo sepamos describir. Amados, ¿y esto cómo lo produzco? ¿Con qué lo como? Yo te voy a dar un ejemplo. Que Abraham tenga un hijo, eso es información del amor de Dios. Te voy a dar un hijo, se lo informó, le dio el hijo. Entonces Abraham tenía el hijo, tenía la información en la mano. Ahora, amados, Abraham poniendo a disposición ese hijo para que Dios grafique su amor al mundo, eso no es información, eso es exportación del fruto. Que yo sepa que Dios me ama es una cosa. Ahora, que yo esté dispuesto a todo
para que ese amor se dé a conocer, son dos cosas diferentes. Cuando estoy dispuesto a todo, estoy dispuesto a negarme a todo. Y cuando estoy dispuesto a negarme a todo, soy revestido de todo. Soy vestido de todo. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿a qué estamos dispuestos a negarnos para que ese amor sea una realidad? Porque no alcanza, yo no sé si vos te diste cuenta, yo no tampoco, soy medio lelo, pero capaz que en alguna cosita me doy cuenta, no alcanzó hasta hoy con la información que hemos dado del amor de Dios. A los que están acá, si quieren, cuando lleguen a su casa, son pocos, tengan paz y estamos en distanciamiento social y todos están cumpliendo una función, por eso están acá, somos algo esencial porque somos comunicadores. Amados, miren en sus casas, ahora los que están en la casa hagan así, miren, ¿alcanzó? Pregunten, ¿alcanza con la información que tenemos? ¿Alcanzó? Nosotros somos una generación que está destinada. Ya no hay peor cosa que estar destinado a algo y vivir distinto. Porque en ningún lado vas a estar cómodo. Este micrófono está destinado a ser un transmisor para que se amplifique después con el parlante el sonido. Si yo este micrófono lo uso como martillo, no se va a sentir muy bien el micrófono. Y no hay peor cosa, y seguramente lo rompa, no hay peor cosa que estar destinado a algo y ser otra cosa. Y nosotros somos una generación que está destinada a traer la imagen del Cristo celestial. No del Cristo informado, no del Cristo hablado, a retransmitir la imagen del Cristo celestial, a retransmitir la imagen de la iglesia celestial, la iglesia que venció, la iglesia que está sentada a la derecha del Padre, la iglesia que no tiene mancha, no tiene arruga, la iglesia que es una iglesia que derriba toda estructura de mentira que se le pone adelante. Y cuando te hablo de estructura de mentira, te estoy hablando también de esos problemas de salud, económicos, todos esos problemas familiares que vos y yo tenemos. Esa es la estructura de mentira que se va a caer cuando traigamos como iglesia la imagen celestial. Primera de Corintios, capítulo 15, entre los textos 48 y 49, habla de esto. Amados, nosotros trabajamos para que todo lo que nos vea la imagen de Dios. Yo no puedo ser pasivo con este entendimiento. Nosotros trabajamos, cuando hablamos de gestión, es para que todo lo que nos vea la imagen de Dios. Yo recuerdo esa escritura cuando habla, seguramente ustedes también lo van a recordar, y los que no lo recuerdan porque no lo saben, se las cuento. La del famoso endemoniado gadareno, que todos seguimos diciendo el endemoniado, ya no está más endemoniado, se lo quiero decir a todos los que le siguen diciendo endemoniado al gadareno. Pero la historia del gadareno, cuando él oye, siente, percibe que está el Señor ahí, la imagen de Cristo, porque en Jesús estaba encapsulada la imagen de Cristo, él sale corriendo. Y cuando ve la imagen, no hubo que pegarle 10 gritos, no hubo que ponerle la mano y reprender las legiones de demonios que tenía. Cuando vio la imagen, los mismos demonios que estaban ahí se postraron, porque ante la imagen de Dios no hay nada que pueda mantenerse en pie, no hay estructura de mentira que se pueda mantener en pie. Por eso si nosotros seguimos teniendo delante nuestras estructuras de mentira que nos gobiernan, es porque todavía no está
está la imagen de Dios reproduciéndose. Eso es una mala noticia, pero la buena noticia es que nos fue dado todo para reproducirla y que esa imagen de mentira se someta al Dios que portamos. Esa estructura de mentira se someta a la imagen del Dios que estemos exportando. Y el gadareno se arrodilló. Pero todos nos quedamos con esa parte de la historia, el Señor lo libera. Yo me quedo con la parte de la historia, que al reproducirse la imagen de Cristo en él, él no solo dejó de estar endemoniado, sino que se transformó en alguien exportador de lo que había visto y oído. Vos y yo no podemos vivir igual que si nunca el Evangelio nos hubiera tocado. Se trata de producir y se trata de exportar. Dice 1 Corintios 15, 48 y 49. Como es el terrenal, así también los que son terrenales. Está hablando de la naturaleza adánica. Y como es el celestial, así son también los celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amados, este es nuestro diseño. El apóstol Pablo no está hablando algunos, los más santos, los más buenos, los que se congregan más, los que se congregan menos, los que hacen cosas más buenas, los que hacen cosas peores. El apóstol Pablo está diciendo, como es el celestial, así también son los celestiales. Está hablando del diseño de Dios. Dios ve así, Dios ve celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, ahora vamos a traer la imagen del celestial. Este es el diseño de Dios. Así Dios diseñó. El problema es que la contaminación del alma no nos permite ver, no nos permite recordar ese diseño, pero ese es el diseño. Por eso el alma tiene que dejar de estar contaminada y tiene que estar cada vez más vestida, revestida de Cristo, y a medida que vamos tomando lugar más, porque este diseño va siendo cada vez más claro, se va viendo más claramente. Pero yo antes esto que me gustaba tanto hacer, ahora no lo hago más claro porque entró la vida. Y empieza a verse el diseño. No es algo que con la mente humana vamos a entender, no es algo que con los ojos físicos vamos a ver, pero sí lo vamos a vivir. Porque cuando sacamos, cuando nos despojamos, cuando nos quitamos el viejo hombre, este diseño empieza a ser una realidad en nosotros. Es una realidad. Sos la imagen del celestial. Solamente que no te acordás y por eso no lo implementás. Solamente que no me acuerdo y por eso no lo implemento claramente. Pero cuando empieza a tomar lugar, por eso me tengo que despojar de todo lo que no me hace acordar. Es limpiar el alma de lo que no me hace acordar para qué nací. Y cuando empiezo a limpiar el alma y me empiezo a acordar cuál es mi diseño, la construcción de Dios empieza a ser una realidad. Entonces yo empiezo a sincronizar con la construcción de Dios y empiezo a tener los resultados que esa construcción ha planificado que yo tenga. Pero necesito soltar para traer esa imagen. La pregunta es, ¿estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesto o sigo creyendo que mi alma no está contaminada? Me queda poco tiempo. No sé si voy a poder terminar. Pero vamos a intentarlo. Esa imagen, amados, está en nuestro espíritu. Y mientras siga ahí, es una realidad para Dios. Entonces vamos a estar disociados. Pero cuando la empiezo a traer al alma, esa realidad empieza a ser una realidad para mí. Nadie, amados. ¿Y por qué tengo que traerla al alma y exportarla? Porque mi diseño es
traer la imagen de ese Dios. Y nadie puede ver mi espíritu. La gente lo que puede llegar a ver es lo que se exporta, lo que se emana. Nadie puede ver lo que hay adentro del espíritu. Por eso esa imagen tiene que ser traída, tiene que ser llevada. Por eso esto, amados, el Evangelio no es para consumo personal. Seguramente han visto en la Escritura la historia de Jezabel y Acab, ¿sí? El rey Acab, perdón, y Jezabel. Y el gran problema que tuvo el rey Acab, por eso Dios lo descarta, fue porque él se robó una viña para transformarla en un huerto. ¿Cuál es la diferencia entre viña y huerto? La viña es de exportación, el huerto es para consumo personal. Cuando tenemos a Dios para consumo personal, estamos trabajando fuera de diseño. Pero cuando tenemos, y las recompensas son de eso, migajas. Pero cuando nosotros entendemos que nos fue dada una viña, empezamos a tratarla como una viña, como algo de exportación. Y cuando empezamos a exportar, no es lo mismo tener recompensa por tener una huerta que tener recompensa por tener un viñedo. La recompensa de una huerta es que me como los tomatitos, me como la lechuguita, la papa. Esa es la mente muy chiquita. Está bien, así. A mí me encanta la gente que emprende huertas. De hecho, la verdad, yo en cualquier momento le tiro tierra al balcón del departamento y me hago una huertita ahí. No, me encanta. Es más, lo promuevo. Porque yo entiendo que si Dios te dio un tomate, nunca más está obligado a darte un tomate, ya tenés la semilla ahí y demás. Hagamos huertas, sí, no sé si hay algunos que se estén haciendo huertas y sigan haciéndolas. Ahora el punto central, vamos a graficarlo. No es lo mismo tener una huerta que exportar verdura. No es lo mismo tener un arbolito plantado de uva o una planta que exportar vino. La recompensa es totalmente diferente. Es totalmente diferente lo que es para consumo personal. Cristo no debería ser para consumo personal. Porque el secreto está en la producción y en la exportación. El secreto de las recompensas celestiales. En ver resultados celestiales manifiestos. Es la producción para exportación de esa imagen que nos fue dada. Y esa imagen a la realidad no se trae con información. Yo no puedo traer esa imagen con información. La información, por ejemplo, esto que estamos dando, por eso tiene formato de noticiero la introducción. Y le pusimos transmisión central. Porque lo que en realidad estamos haciendo acá, en una hora y minutos que estamos, es trayendo una información. Lo podemos espiritualizar diciendo, estamos impartiendo Cristo, está la medida de Cristo que te estoy dando, hermano. O sea, le podemos poner los nombres que ustedes quieran, pero la realidad es que lo que estamos trayendo es un informe. En una hora, yo no puedo profundizar, esa es tú y mi, después de que me voy, tú y mi misión. Ponerme a profundizar. ¿Para qué? ¿Para saber lo que prediqué yo? No, para ver cómo esto es exportado, cómo la imagen estoy exportándola. Lo que hace esta información es lo que haría ¿vieron esos picos que sirven para golpear las paredes? Creo que los bomberos tienen eso, ¿no? Sí, los bomberos suelen tener esos picos. No estoy hablando del hacha grandota, eso que derriban cosas, esos piquitos. O como el de seguro todos viajaron en un micro. O en el colectivo, también está. Que lo sacás y le podés pegar al vidrio. Dicen que se rompe al primer impacto. Andá a probar. Pero en el primero por ahí no se rompe, en el segundo tampoco. Pero después, una vez que le das, se termina rompiendo. La información va haciendo eso. Va golpeando con el piquito la pared de concreto. Pa. Ahora, el tema es que hay que pegarle siempre al mismo lugar. Hasta que se abre el agujerito.
Cuando se abre el agujerito, vamos al otro lugar. Pa, pa, y así sucesivamente. El tema es que vivimos en una generación tan instantánea y tan de microondas que quiere que con un golpe de un piquito así derribar una pared de 45. Y eso es imposible. Es golpear, golpear, golpear. Eso es lo que hace la información. Golpea, golpea, golpea. Y profundizar en la información es seguirle pegando al lugar donde el piquito abrió, hasta que termina de abrir. La información golpea, le da a la piedra hasta que la abra. Y nosotros hemos confundido. ¿Dije nosotros o dije nosotros? Corríjanmelo. Nosotros hemos confundido información con imagen. Hemos dicho cosas como estas: ¡oh, qué revelación tiene este que predica! No, amado, esto no es revelación, esto es información. Es revelación cuando corre un velo en mi alma y veo a Cristo, y cuando veo... es imposible ver a Cristo y no producirlo y exportarlo. Eso es revelación. Esto es información que hemos confundido. Y revelación es la imagen. Revelación sí es la imagen, porque se corrió el velo y veo. Y veo. El tema es que hasta que no se corra el velo, yo no veo y voy a tener información. Por eso prefiero una información y profundizar en ella hasta que vea, y cuando veo, produzco y exporto, a tener mucha información. Nadie va a derribar la pared de 45 si le pega con el piquito a diferentes lugares. Hay que golpear hasta que se abre. Hasta que se abre. Amados, la información no genera nunca pasión. La información no, les reitero, es el golpe, pero no genera pasión. A mí a veces me ha pasado estar en reuniones, no acá, porque acá son todos pasionales, todos expresan la imagen. Pero me ha pasado estar en reuniones y yo estar ahí y a los gritos y yo llorando. Los que me siguen y conocen hace rato saben que hago algo, pero no es que lo hago, me sale. Y de repente abrís los ojos y están todos en llamas. Abrís los ojos y están uno bostezando. Porque ¿dónde está la pasión? ¿Dónde está? La pasión está en la imagen, no en la información. Y eso no le corresponde al predicador. El predicador tiene que sembrar bien. Y puede ser muy pasional, pero la pasión tiene que vivirla el que tiene que profundizar. ¿Cómo me doy cuenta que es una generación que no profundiza nunca nada? Y no te estoy hablando. ¿Ves cada burrada compartida en Facebook? Cada burrada que si se hubieran tomado el trabajo de que en vez de agarrar, compartir, hubieran buscado en un diario la información, se hubieran dado, o hubieran leído. A veces veo que la gente se pone a hacer comentarios del título. Yo sé que acá ninguno lo hace, pero la gente comenta títulos. Y cuando vas a la información, nada que ver con lo que dice el título. Si vos sos de lo que comenta el título, quiero decirte que sos un superficial. Pero qué bueno que hoy estás escuchando, porque te va a enojar los primeros minutos conmigo, pero después vas a empezar a darte cuenta que lo que tengo que hacer es chequear. La información se chequea. ¿Y qué es chequear? Es lo que hacían los de Berea, escudriñaban. Escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Investigar. Caminá, salí a caminar, amado, por la calle. Ahora no se puede tanto, pero lo que puedas. Mirá, no hubo coronavirus, no hubo pandemia que pueda detener a las 2 o 3 personas barriendo la vereda y chusmeando de la información del título. Porque tenemos esa tendencia a superficializar todo, pero no debería ser así entre los hijos, porque fuimos destinados a traer una imagen, y la imagen se trae profundizando, no sabiendo el versículo bíblico, no recitándolo de memoria. Todo eso es información. La Biblia es información. Hasta que la Biblia se transforma en el medio
para que yo profundice y pueda obtener revelación, y no de un versículo que entendí. Tengo revelación de Cristo, y al tener revelación de Cristo empiezo a traer la imagen, y ahí empiezo a ser pasional, pero no con mi pasión que se agota cuando me agarra otra pasión por otra cosa, y ahí empiezo a vivir reconciliación, y ahí empiezo a vivir la justicia de Dios, y ahí empiezo a vivir en la santidad de Dios, y porque tuve revelación, se corrió el velo y empiezo a vivir su vida. Pero esto tiene que hacerse carne. Amado, amada, con dolor te lo digo, tenemos sobreinformación, y la sobreinformación está generando que le peguemos a la pared con el piquito, pero no derribamos nunca nada, y fuimos puestos para derribar acá, en esta generación, en este tiempo, las estructuras de mentira que se han levantado en contra del conocimiento de Cristo, y eso tiene una recompensa, y eso tiene algo que no lo podés describir con palabras, pero que te da una completitud, te da una plenitud, te da una vida, te da una pasión que no te la da ninguna otra cosa que hayas probado en toda tu vida. El tema es que por no recordar el diseño, es que nos pasan las cosas que no nos deberían pasar. Porque actuamos de acuerdo a otro diseño. Actuamos de acuerdo a otra memoria. ¿Me actualizaron ¿sí? 10 minutos más me dieron. Multimedia fue piadoso conmigo. Cuando no recordamos el diseño, nos pasa lo que nunca debió pasarnos. Porque llenamos la cabeza de información que nunca deberíamos haber tenido. Dios no nos puso en esta tierra para que seamos evangélicos con información. Nos puso en esta tierra para que exportemos la imagen del Dios invisible, para que actuemos conforme a ese diseño. Ese Dios se supone que es invisible para la gente, pero no es invisible para nuestra alma. Cuando digo la gente, estoy hablando de la pobre gente que no tiene la posibilidad que vos y yo tenemos de haber sido alumbrados por esa vida que nos fue impartida. Mucha información produce golpear en muchas piedras, pero no derribar ninguna. Nos saca del foco. Esa es la estrategia, y acá me voy a quedar. Esa es la estrategia del alma no regenerada. Abrir diferentes frentes. Abrir diferentes focos de información. ¿Ustedes se dieron cuenta lo que hacen los medios de comunicación? Información, información. No profundizás en ninguna. Vos fíjate, te matan en información y a las 10, 9, 10 de la noche te ponen los programas que te distienden. Entonces, te tienen todo el día con diferentes focos y después te duermen. Te cantan el arrorró a tu cerebro y al mío. ¿Nunca discutiste con alguien que empezás hablando de una cosa y vos decís, ¿cómo llegamos a hablar de esto? ¿Resolvimos una? No, no resolviste ninguna porque te fue abriendo diferentes frentes. Eso es una estrategia de manipulación. ¿No? Acuérdense, no tenemos lucha contra personas, lo leímos recién, ¿sí? Pero son estrategias de manipulación. Así opera el alma, para distraer ¿de qué? Del foco. Por eso vamos a estar abriendo el ámbito del enfoque los días jueves, para que sigamos enfocados. Diferentes maneras de expresarlo, pero con una sola manera, con una sola manera de vivir. El fin del alma es tenernos haciendo muchas cosas, pero nada importante. Y que vos y yo lleguemos cansados, que nos frustremos. Por eso a veces nos pasa, yo sé que a ustedes no, hacemos muchas cosas, pero no resolvemos ninguna. Porque el fin es que golpees. Eso es lo que hace mucha información. Hacemos mucho, pero no resolvemos nada. Es como que estudiar 10 carreras y no recibirse de ninguna. A los ojos de la gente, oh, qué estudioso, che, cómo estudia. A los ojos míos, un inconstante.
10 carreras estudia, mirá, qué capacidad, qué capacidad de qué, de no decidirse por nada. Estudiá 10 carreras, pero empezá recibiéndote en una, recibite en la otra, recibite en la otra. A la vista, amados, no es lo que... Nosotros no tenemos que juzgar a la vista, hay que ir más profundo. Más profundo, la información hay que profundizarla. No hagas, amado, por hacer. Y con esto sí, finalizo, porque se me va la gracia, el tiempo de gracia que me dio Multimedia. No hagamos por hacer. Si yo te tendría que decir algo es no hagas por hacer, recibite de algo. ¿Qué verdad agarraste? ¿Qué parte de la verdad agarraste? Retirá qué verdad agarraste, sacalo, después lo vamos a editar. Retirá qué verdad agarraste. ¿Qué parte de la verdad te fue revelada? ¿Qué parte de la verdad está profundizada ahí? Y que eso se siga profundizando y profundizando y profundizando. No hagas por hacer, amado, no nos pongamos a hacer por hacer, a los que están acá, a los que están ahí, no nos pongamos a hacer por, hagamos lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Y si no lo sé, lo pregunto. Trato de con los hermanos llegar a un entendimiento, pero hagamos lo que hay que hacer y no lo que creemos que tenemos que hacer, conforme a la necesidad de Dios y no conforme a la necesidad religiosa del alma de incorporar información. La diferencia entre un discípulo-alumno, algún día vamos a tener esta enseñanza acerca de la diferencia entre los discípulos y los colaboradores. Pero la principal diferencia entre un discípulo y un colaborador, ¿quién es un colaborador? El que trae la imagen. El colaborador es el que exporta la imagen, el que manifiesta la imagen, porque está colaborando, colaboradores de su naturaleza, colaboradores de la producción y exportación de su naturaleza, así se dice. La diferencia entre el discípulo y el colaborador es el caudal de información para saber versus caudal de vida para exportar. El discípulo alumno es el que quiere saber. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué quiero saber tanto si tengo una cabeza así y un cuerpito así? Tiene que ser proporcional. Ahora, el colaborador no sabe tanto, quizás, pero trabaja en su interior para que lo poco que se le reveló se dé a conocer. Es información en acción. Información sin gestión. Es como escribir en un teclado. ¿Alguna vez les pasó? El teclado de la computadora se te bloquea. No sabés ni qué tocaste, pero querés escribir y no podés. No sé si te pasó. Y empiezas troco, y querés tocar. Eso estás haciendo, pero ¿qué estás haciendo? Nada. Porque información sin gestión, sin profundidad, sin gestión, es solo eso, no produce nada. Yo no tengo ninguna esperanza con que esta información por sí sola produzca algo. ¿Se acuerdan cuando nos decían, yo le prediqué, pero la sangre no caerá sobre mi cabeza? Yo ya le dije lo que tenía que hacer. Y eso es bueno para sacarse el tema de encima. El tema es que al otro no le... Si el otro lo tomó como información, mañana va a pedir otra información y pasado va a pedir otra información y traspasa y nunca va a terminar resolviendo nada. Por eso necesitamos trabajar para que
no hagamos mucho y no produzcamos nada. No sepamos mucho sin producir nada. La pregunta final que tengo para hacerles es, y que tengo para hacerme, ¿qué estamos produciendo en lo cotidiano? Porque dice la Escritura que podemos dar dos producciones: producción del terrenal o producción del espiritual, del celestial. ¿Qué estamos produciendo en lo cotidiano? ¿Qué estoy produciendo en lo cotidiano? ¿Estoy reproduciendo información? Y en el resultado lo vas a ver. ¿O estoy reproduciendo la imagen del celestial? ¿Cuánta estructura de mentira cayó a mi alrededor? ¿Cuánta estructura de mentira cayó en mi mente? ¿Cuánta estructura de mentira está retrocediendo en la ciudad en la que habito? ¿Cuánta? ¿Cuánta? Medilo. Y ahí te vas vos y yo a darnos cuenta si estamos trayendo información. Te recuerdo, a Adán le encanta ser periodista. Adán es un periodista de aquello, investiga hasta lo más profundo de la información. Pero no le pidas a Adán que profundice en Cristo, porque no lo puede hacer, no lo tiene permitido. Por eso la pregunta que me tengo que hacer, no para condenarme, esto no es diagnosticarme. Yo me diagnostico, yo me traigo mi vida a la luz. Vamos a hacerlo más. Traigo mi vida a la luz. Traigo mi vida a la luz para ser escaneado por la imagen del celestial. Y que el celestial me diga, me permita ver, me permita decir si estoy exportando información o estoy exportando su imagen. Amados, me encantaría seguir. Falta. Y vamos a seguir golpeando con el piquito. Porque entiendo que nuestro destino no es ser informadores. Le voy a hablar en desmedro de mi propia profesión. Nuestro destino no es ser periodistas. Nuestro destino es ser testigos. Y no testigos que informan, testigos presenciales de lo que vimos y oímos del celestial. Si hay alguien que esté pasando algo como lo que acabamos de describir, yo lo invito a que nos escriba al teléfono institucional. Si tenés preguntas, o yo tendría 1000 preguntas sobre esto. La gente no pregunta, tiene la información como que la información alcanza. Escribinos al teléfono institucional, escribí en los comentarios, los leemos todos. Después los vamos a buscar a la casa a los que no nos gustan. Leemos todos los comentarios, pero no te quedes con la información. Trabajemos. Es hasta que todos lleguemos. Y yo estoy convencido de que si todos nos lo proponemos, todos llegamos. ¿A qué? A la estatura que como generación se nos asignó para llegar del varón perfecto. Quiero hacerlos participantes también. Si alguien quiere ser partícipe con su generosidad, puede hacerlo comunicándose a este número institucional y agradecerles a todos, amados. Es necesario porque trabajar en esto. Me quiero ir, pero no me puedo ir. Es necesario trabajar para que como iglesia podamos dar a conocer esta imagen del celestial. No la imagen del versículo, no la imagen del capítulo de la Biblia, la imagen del Dios invisible. Yo le agradezco a Dios tu atención.
le agradezco a Dios esta posibilidad que nos das de poder entrar ahí donde estés, en el ámbito en el que estés. Y oro al Padre, como ya vengo orando, para que seamos alumbrados, para poder recordar quiénes somos en Él y poder ser lo que Él diseñó que seamos. Gracias a todos por estar ahí. Este miércoles, no se olviden, una perspectiva diferente. La disertación va a estar a cargo de la pastora, de Sandra, así que va a estar muy bueno. Y el viernes, recuerden, 60 minutos y algo más para renovar el entendimiento. Un abrazo enorme a todos, gracia y paz.